Bueno, bien, ahora vamos a hacer esta clase de la sociología de Mario Bunge. Le puse así la sociología de Mario Bunge porque esta postura filosófica que él tiene, que se extiende a todas sus posturas filosóficas en muchas ciencias, está pensada para la sociología en este libro, ¿no?, que se llama La relación entre sociología y la filosofía, y luego varios otros de sus libros, pero específicamente en se enfoca de su sistemismo aplicado a la sociología. Es un libro, digamos, de sociología, por eso me pareció bien llamarle la sociología de Mario Bunge, o la sociología, la epistemología de la sociología que propone Mario Bunge, que a su vez también es su visión de la sociología. O sea que, digamos, como los que les interesa la sociología, además de las ciencias sociales, específicamente la sociología, puede apelar a este libro y, bueno, a ver de qué trata esta clase, que está enfocada, como dije, en la sociología. Acá indaga tanto en la historia de la sociología de los tres clásicos, Weber, Marx y Weber, Durkheim, Marx y Weber. También habla de la sociología del siglo XX, como Parsons, Merton, Schultz, Simmel, por lo general críticos de todos, ¿no? Esto es lo importante de Mario Bunge. Para empezar, tengo que decir que él es un un filósofo muy importante, de los filósofos más importantes del siglo XX, sin duda. Es un filósofo cientificista. Esto quiere decir, no en el sentido peyorativo de la palabra cientificista, que antes se le decía cientificista a los que hacían reduccionismos biológicos, ¿no? Reduccionismos sobre todo racistas, ¿no? Cientificista para él, o cientificismo o cientifismo, para él no, es otra cosa, es amor a la ciencia y a una postura filosófica a través de la cual cree que los hechos sociales son reales, ¿no? Que existe una realidad, o sea, tiene una postura realista y que se la puede descubrir. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento científico. Eso es lo que él entiende por cientificismo. No a los reduccionismos racistas, biologicistas, ni nada por el estilo. Bueno, es muy crítico él de todas las posturas filosóficas, casi de todas, sociológicas también. Como les dije, de todos los sociólogos que les mostré, crítico de Weber, de Parsons, no le gusta el funcionalismo, no le gusta la teoría de la acción racional de la economía neoclásica, no le gusta la teoría crítica, no le gustan las visiones, las grandes teorías marxistas, como les dije, las funcionalistas, no le gusta el positivismo, no le gusta la escuela fenomenológica ni la hermenéutica. Bueno, él tiene una postura muy peculiar que, bueno, parte de yo acá en este pizarrón puse en 1999 cuando publica este libro, y se llama La relación entre la sociología y la filosofía. Bueno, este libro es una crítica al positivismo, a la hermenéutica y a la fenomenología. O sea que ahí tenemos una crítica ya a Alfred Schultz, sin querer a Simmel, aunque acá en este libro lo cita como un buen aporte el de Simmel de su teoría de grupos, pero también entraría dentro del cuadro. La sociología partida desde Weber, no la sociología hecha por Weber, que a él le gusta, le atrae, me parece sumamente interesante, pero sí las bases filosóficas de la sociología de Weber, que es la hermenéutica o la Verstehen o la sociología comprensiva e interpretativa. Él está en contra de eso, y en este sentido se pone al lado de Durkheim, de los hechos sociales. Para él la sociología científica, que para él no hay además dos sociologías, la científica y la no científica. Para él la sociología tiene que ser científica, tiene que partir de los hechos sociales como cosas, como dijo Durkheim. Por eso digamos, de alguna manera es durkheimiano, aunque no es un funcionalista Mario Bunge, ni un estructural funcionalista. El único sociólogo del que él habla bien es Robert Merton. Después ya obviamente no le gusta ni Talcott Parsons, ni Niklas Luhmann, ni tampoco les interesa los postestructuralistas, los fenomenólogos y los hermenéuticos, como dije.
o sea, Simmel, Schutz, ese tipo de sociología, Garfinkel, Goffman, la teoría del etiquetado, todo eso, bueno, lo descarto. Por varias razones que si da tiempo lo podemos explicar, si no, no. Pero bueno, rescata, bueno, Merton me interesa, y luego Raymond Boudon prologa este libro para el que le interesa. Bueno, Raymond Boudon considera él que su individualismo metodológico es coherente con el sistemismo de Bunge. Bueno, el sistemismo de Bunge propone, no es igual al funcionalismo, trata de superar el funcionalismo y tampoco a la teoría de sistemas, ¿no? No tiene nada, sí algo que ver, puede ser, pero no es eso, ¿no? ¿Qué es el sistemismo de Bunge? Bueno, es que intenta superar el individualismo metodológico y el holismo metodológico. O sea, el macro, lo que él llama el macro reduccionismo del holismo metodológico, y ahí tenemos a todos los funcionalistas, y el individualismo metodológico, que es el micro reduccionismo de las sociologías individualistas. Ahí estaría un poco la teoría de la acción racional de los liberales o de la escuela neoclásica, de la elección racional en economía. También entraría el individualismo metodológico de Boudon, aunque Boudon considera que no. Puede estar Simmel, la teoría de la acción social de Weber. Bueno, él considera que esas teorías son micro reducciones que se las debe superar ¿con qué? Con el sistemismo. El sistemismo es adoptar una y la otra y aceptar que la unión de ambas produce propiedades emergentes, ¿no? Algo diferente a lo que son estas dos posturas. El individuo y sociedad, podemos decir, la unión entre individuo y sociedad produce algo que no es el individuo ni es exclusivamente la sociedad. Y para eso hay que estudiarlo desde un punto de vista, filosófico, que es el sistemismo. El sistemismo, bueno, considera que toda persona es parte de un sistema, pero un sistema es más que la suma de sus partes. O sea que no parte de la teoría de sistemas de Parsons o del holismo de Durkheim, y tampoco parte de las partes más minúsculas de la microsociología. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que hay propiedades emergentes. Un sistema tiene propiedades emergentes porque es distinto a todas las... el sistema tiene propiedades que no tienen sus componentes. Una reunión de instituciones o de sistemas económicos, sociales, más organizaciones políticas y grupos de individuos generan un sistema que tienen propiedades emergentes. No es lo mismo que la suma de todas las partes, ¿no? Entonces, bueno, los individuos reunidos forman algo diferente a lo que son los individuos, diferentes a ellos mismos. Y a su vez producen lo que puede ser una comunidad, por ejemplo, pero la comunidad tiene propiedades emergentes que hay que estudiarlas. No sé, y bueno, ese estudio es lo que ahí se va a enfocar, que para explicar estas propiedades emergentes de los sistemas debemos descubrir su mecanismo. Él por eso está en contra de la sociología comprensiva, interpretativa, porque él lo que quiere es explicar los mecanismos por los cuales se forman estos sistemas sociales, y bueno, un aporte científico a la explicación del mundo. Entonces, bueno, la explicación dice Bunge es superior a la comprensión o al describir. Está en contra de las sociologías que simplemente tratan de comprender los hechos sociales o la acción social, o que simplemente tratan de describirlos. Y en este ejemplo pone a Alfred Schutz, por ejemplo, y sería toda la sociología comprensiva, que dice él que describiendo y tratando de comprender la psicología de las personas que intervienen en esas acciones sociales es inferior a toda la literatura. Es inferior a toda la literatura de Balzac, de Flaubert, de Proust, o sea, incluso de los directores de cine, podemos decir. Un director de cine logra mejores descripciones de la realidad
que es lo que logra Alfred Schultz y lo que logra cualquier sociólogo comprensivo. Entonces, ¿qué es lo que dice Bunge? Bueno, tenemos que hacer de sociología una ciencia que explique los mecanismos por los cuales se producen los hechos sociales, no una descripción de la realidad social, que para eso ya tenemos la literatura, el arte, que es superior describiendo la realidad que la sociología comprensiva. Por eso ese es un punto interesante. O sea que la sociología, si quiere superar la literatura y las humanidades, quiere superarlo, quiere hacer algo distinto y superior, tiene que ser científica, que es lo único que no es la literatura, y no son las novelas de Balzac, no son científicas, pero sí son muy descriptivas, ¿no? Entonces, bueno, él va a estar en contra de esas descripciones, esa sociología descriptiva que nunca descubre los mecanismos por los cuales se produce la pobreza, la delincuencia, la corrupción, el subdesarrollo. La parte de Mario Bunge le interesan los grandes temas. Dice que la sociología que se enfoca en pequeños temas es como la filosofía de Wittgenstein, digamos superficial o trivial, que estudia demasiado cosas triviales, va a decir él. Como por ejemplo la teoría del etiquetado para Bunge es trivial, porque todos sabemos que es así, lo que escribe Becker, por ejemplo, o Goffman, pero lo que hace es trivial, ningún aporte a la sociología científica. Como ven, bueno, es un sociólogo, un filósofo enfocado en el estudio de la sociología, muy crítico, ¿no? Por eso no se lo toma muy en cuenta, porque aceptar a Mario Bunge sería desechar muchas cosas, de tan crítico que es. En fin, voy a mirar el video, quería ver si me quedaba tiempo. Bueno, así que dice Bunge que la sociología la sociología con pretensiones científicas, que además tiene que servirse de una filosofía que le sea amable con su cientificidad, o sea, tiene que surtirse de una filosofía que no oscurezca, que favorezca la investigación científica, que parta del realismo y que parta de que la realidad existe más allá de los individuos. Está en contra de la filosofía que dice, por ejemplo, la vida es un juego, la vida es discurso, la realidad es discurso, dice Bunge, y también con razón llevan a discusiones ocurantistas, ¿no? Místicas, ocurantistas, que nunca llegan a descubrir la realidad ni a tirar abajo los mitos, que es lo que Bunge le interesa: tirar abajo los mitos, perderle el miedo a la realidad, descubrir sus mecanismos y combatir la oscuridad y la incomprensibilidad de lo que nos sucede en la vida, ¿no? Entonces, claro, contrario a la sociología, que hace más complicadas que complica demasiado, ¿no? Complicar, dice que hay sociologías y filosofías que complican y no explican. Es muy interesante. Bueno, así que para explicar, dice Bunge, lo que hay que hacer es una suposición y una conjetura. Y acá vuelve a la filosofía y a su crítica a los positivistas, ¿no? Porque los positivistas querían superar la filosofía y descartan la metafísica y la filosofía. Dice Bunge que la filosofía y la metafísica tienen que servir de las grandes observaciones para que la sociología pueda investigar. Al contrario, la sociología tiene que recurrir continuamente a la filosofía y la metafísica, porque la filosofía ya tiene estudiados temas que los puede ayudar, como por ejemplo el concepto de cosa. Dice Bunge, el concepto de cosa es un concepto filosófico, el concepto de causa, el concepto de causalidad, el concepto en este caso, de suposición y conjetura. Bueno, o sea que la sociología tiene que volver continuamente a la filosofía, no separarse, como querían los positivistas, y además elaborar siempre teoría. Bunge es un defensor de la teoría. La teoría siempre tiene que estar detrás de la investigación. Bueno, ¿qué tenemos que hacer los sociólogos? Dice Bunge, para lograr una sociología científica: suposiciones y conjeturas que busquen las causas del mecanismo. Así que bueno, sobre crecimiento de la pobreza, crecimiento de la violencia, descenso de la violencia, descenso de la desigualdad, aumento del empleo, lo que tenemos que buscar es
una suposición, una conjetura de por qué sucede eso y descubrir su mecanismo. Bueno, así que lo que busca es una explicación mecanísmica, la llama Bunge, que es explicar el mecanismo de por qué sucede un hecho social. Que, como lo dijo, no lo logra hacer la sociología comprensiva e interpretativa, que renuncia a la explicación y además renuncia a una explicación, renuncia a buscar un mecanismo. Entonces lo que queda es las causas de los hechos sociales quedan en la oscuridad y nunca los revelamos. Y para eso justamente está la ciencia, dice Bunge, para descubrir esos espacios oscuros. Es un iluminista, ¿no? El Mario Bunge, en este sentido escribe esto en el siglo XXI, siendo todavía un defensor de la razón, de la objetividad y del iluminismo. Él cree que la sociología puede ser objetiva, tiene que lograr la objetividad porque considera que los hechos sociales son objetivos. Si no existiera el sociólogo, existirían los problemas como la desigualdad y la pobreza y la corrupción, y que esos no son inventos simbólicos, ni son tampoco discursos de poder, sino que realmente son cosas que existen, ¿no? La pobreza la considera real la corrupción, considera real la violencia contra la mujer, podemos decirlo, o la violencia o el racismo, considera que el racismo no es un discurso, sino que también es real. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, parte de un realismo, ¿no? Los hechos sociales desaparecemos como investigadores y existen, son reales. El racismo, entonces, dice Bunge, existe. Y tenemos que estudiarlo, entonces, bueno, objetivamente. Y con esto también hace una crítica a las teorías subjetivistas, ¿no? que hoy están tan en boga. Las teorías subjetivistas de que todo es subjetivo, de que nunca podemos comprender el objeto sin mediación de nuestra propia mirada de los hechos. Bueno, Bunge critica eso, ¿no? Y se pone de un punto de vista no objetivista, en el que, bueno, el racismo existe y hay que estudiarlo. No es subjetivo. Así que esto es la posición de Bunge. Realiza en este libro una crítica a las grandes teorías, ¿no? La teoría crítica, por ejemplo, toda la teoría marxista del siglo XX, la teoría de la elección racional, la teoría de sistemas, el funcionalismo. Después critica, bueno, el marxismo también, por ser una macro reducción, ¿no? La lucha de clases es una macro reducción. Dice Bunge que, claro, el mundo no es una lucha y conflicto, sino que también hay cooperación y hay elementos de cooperación y elementos de amistad, elementos de altruismo. No es solamente conflicto, sino también altruismo. Y no es solamente explotación, sino también cooperación. Entonces, bueno, decir que todo es conflicto es una macro reducción, que incluso llevado a una visión valorativa, también nos llevaría a decir que, bueno, como la vida es conflicto, hay que prepararse continuamente para las guerras, una guerra mundial, porque un sistema militar fuerte mundial, porque la historia del mundo es la historia del conflicto y de la lucha de clases. O sea, que en el siglo XXI ahora deberíamos, si seguimos esa premisa, dice Bunge, tendríamos que armarnos todos hasta los dientes, invertir en armamento, porque esa macro reducción marxista nos lleva a que el conflicto está en todas partes, ¿no? Y se va a dar. Entonces, bueno, también tiene una implicación valorativa creer eso, que nos puede llevar también a un conflicto permanente, ¿no? Así que, bueno, él también, Bunge dice que critica también de Weber la sociología valorativa. Él considera que no hay posibilidad de no ser valorativo, porque ser avalorativo es ser relativista, dice Bunge. Si somos avalorativos, aceptamos el sistema de castas hindú, por ejemplo. Lo aceptamos. ¿Por qué somos avalorativos? No valoramos si eso está bien o si está mal. Entonces, no, él considera que tiene que haber un compromiso moral y valorativo que permita avanzar la ciencia. Esto también es algo que rompe tanto con Weber como con los positivistas, que trataban de ser neutralmente, desde el punto de vista valorativo, neutral. Así que interesante todo lo que dice Mario Bunge. Para seguirlo, me parece interesante lo de profundizar en la explicación mecanísmica
en formar personas, formar individuos en sociología que traten de descubrir los mecanismos de los hechos sociales, que no se queden solamente con la descripción de que las variables, critica el empirismo también Bunge, ese empirismo que busca simplemente la relación entre variables, entre líneas de pobreza que suben o bajan, mayor consumo de autos que suben o bajan, sin tener una explicación mecanística de eso, ¿no? Así que bueno, una crítica también al empirismo lógico, por supuesto, y al empirismo y a la sociología empirista de Estados Unidos, que simplemente acumulaba datos sin ir detrás de esos datos a una explicación, que es lo que busca la ciencia. Bueno, luego para terminar, digamos que él además hace, para él no existe la separación entre ciencias sociales y ciencias naturales, es la misma, ¿no? La ciencia es una sola, son sociales o naturales, pero es una sola. Para los hermenéuticos, las ciencias sociales son totalmente diferentes a las naturales porque trabajan con la cultura. Bueno, para Mario Bunge no, están juntas. Y una prueba de eso son las ciencias socionaturales o las ciencias biosociales, que están entre las ciencias naturales y las sociales, trabajan juntas, ¿no? Como son la demografía, la antropología, la geografía, la epidemiología y también la psicología. Que para él la psicología es una ciencia biosocial o socionatural, pero él acá está pensando en la psicología científica, ¿no? No en la psicología del psicoanálisis, que en la psicología del psicoanálisis sí está muy lejos de las ciencias naturales, ¿no? Pero bueno, no, él está hablando de las neurociencias, el estudio del cerebro, ese tipo de cosas. Así que bueno, no existe una división para él, entonces por eso este libro está cargado de ejemplos y de analogías completas entre descubrimientos científicos de la física, de la química, la matemática, la economía, la sociología y la ciencia política. Continuamente pasa de una cosa a la otra porque para él no existe una diferencia, como la estableció Weber, entre una cosa y otra. No, o sea, en ese sentido sí es positivista, es un positivista en el sentido que cree que no hay una separación entre unas y otras. En lo que no es positivista es que las ciencias sociales tengan que copiar el método de las ciencias naturales, sino que en realidad hay un método para ambas, ¿no? O sea que no hay que copiarlo, sino que bueno, tiene sus propias complejidades las ciencias sociales. Bueno, así que eso es todo por ahora de Mario Bunge. Me parece que este es un buen libro, que además un gran amor por la ciencia, por la explicación, por los descubrimientos, por la explicación mecanísmica o de los mecanismos por los que funcionan las cosas. Así que para cualquiera que le guste la sociología científica, bueno, es un camino para aprender.